Hola a todos y muy bienvenidos, queridos amigos, oyentes y seguidores, a un nuevo episodio de Historia en Podcast. Bienvenidos al episodio 105 o 15 de esta sexta temporada On Demand, en donde ustedes piden temas y nosotros desde aquí tratamos de adaptarlos a un episodio aproximadamente de 30-40 minutitos para aprender juntos algo de historia o repasar, ¿por qué no? Para aquellos que son ya más conocedores de la cuestión histórica, algún aspecto importante, relevante, algún proceso, algún hecho, alguna figura que ha sido clave en la historia universal, ¿no? Y en este caso, en el encuentro del día de hoy, como dije ya en el episodio anterior, estos dos capítulos, ¿sí? El 104 y el 105 que estamos desarrollando hoy, van a formar parte de un encuentro doble, ¿sí? En donde el objetivo es analizar uno de los temas más pedidos por ustedes, que es la Revolución Francesa. Entonces decidí empezar en el capítulo anterior por la Ilustración, que va a ser el movimiento ideológico, filosófico que llevó a los intelectuales franceses a cuestionar el denominado Antiguo Régimen, para dar inicio a un proceso revolucionario que va a cambiar la historia universal. Y en este caso particular, el de este episodio, muy probablemente nos extendamos un poquito más de lo habitual. Estemos bordeando la hora de episodio, digamos, ¿no? No me gusta estar tan desfasado en el tiempo, digamos, en esta cuestión de extenderme más de los 40-45 minutitos, pero este hecho particular que fue la Revolución Francesa merece totalmente la extensión. Así que lo pueden escuchar en 2 o 3 partes o consumirlo todo de una así, ¿sí? Los 60 minutitos que calculo que va a durar aproximadamente, porque la verdad he armado un episodio realmente interesantísimo para aprender en profundidad la Revolución Francesa. Porque, a ver, si hay una marca que va a dejar la Revolución Francesa en la historia mundial, es justamente el inicio de una etapa en la que muchos estados se organizaron a partir de un marco legal, por así decirlo, que va a favorecer el predominio de la burguesía en diferentes lugares, en diferentes países, ¿sí? En diferentes estados, sobre todo del mundo occidental. Pero para empezar de lleno con este episodio, me gustaría antes desarrollar un poquito el tema sobre, a ver, cómo estaba configurada la sociedad francesa antes de la Revolución. Así ustedes pueden entender más o menos de manera un poquito más completa, digamos, cómo se llegó al estallido revolucionario del año 1789, fecha de año de la Revolución Francesa. Ya hemos visto en el episodio anterior, sobre todo, que hasta ese momento existía un régimen social, económico, político, basado sobre todo en los privilegios nobiliarios, es decir, en la nobleza, ¿no? La monarquía absoluta era gobernada de manera unipersonal por el monarca, que justificaba su poder en Dios. El tipo decía: a mí me eligió Dios, por eso estoy en este lugar. Y en ese sentido, Francia desde hacía muchísimos años estaba gobernada también por un monarca absolutista, en donde este rey era considerado nada más y nada menos que como un representante de Dios en la tierra, con un derecho natural, así entre comillas por decirlo, a gobernar por su nacimiento, digamos, ¿no? Por su dinastía, por su origen nobiliario. Y si esto les parece un montón, imagínense que la sociedad francesa del antiguo régimen se caracterizaba por una profunda desigualdad entre las personas. Existía una clara separación de roles, de atributos, de funciones entre esta privilegiadísima nobleza, digamos así, y el denominado tercer estado, integrado por el pueblo llano, el pueblo burgués, que no tenía una ascendencia ilustre o noble, ¿no? Y al último de la pirámide social encontramos al campesinado servil, vinculado a estos señores feudales con un reducidísimo margen de acción política y de acción social, ¿no? Pero puntualmente he decidido iniciar el capítulo por este lado, con esta pregunta: ¿quién gobernaba Francia y cómo lo hacía durante esos años? Bueno, acá nos vamos a meter un poquito en profundidad en la historia de Francia y en cierto modo también en la genealogía de la realeza francesa. ¿Qué sucede? En realidad, tras la muerte de Luis XIII en el año 1643, va a acceder al trono Luis XIV, acompañado en sus primeros años por el cardenal Mazarino, ¿sí? Como su principal asesor. Luis XIV
tuvo que enfrentar ciertos conflictos socioeconómicos, conocidos como la Fronda, en donde la población francesa se manifestaba en contra del aumento de los impuestos. Esto va a ser una variante constante, ¿sí? Ténganlo presente. El aumento de los impuestos, el aumento del hambre, de la escasez de productos, bueno, justamente esto, ¿no? Todos viniendo de malas cosechas, ¿no? Como consecuencia de malas cosechas, de malos periodos productivos. Pero tras la muerte de Mazarino, Luis XIV asumió personalmente la conducción de los asuntos del Estado, y durante su reinado el tipo se encargó de ampliar el poder de la monarquía francesa. El Rey Sol, apodo con el que era conocido Luis XIV, ¿sí? Va a centralizar todas las funciones del Estado en su persona. De ahí nació la famosa frase "el Estado soy yo", la cual mencionamos ya en el capítulo anterior también. Pero mucho poder, mucho centralismo, mucho Palacio de Versalles, fama, fortuna y poder, como dice una canción del folclore argentino, ¿no? La muerte también va a encontrar a Luis XIV en el año 1715 y va a llegar al trono su bisnieto, Luis XV, de apenas 5 años de edad, hecho por el cual fue coronado recién en 1722, cuando llegó a la edad adulta, es decir, a los prematuros 12 años de edad. Imagínense ustedes un niñito de 12 años con todo el control de su reino, de su país en sus manos, ¿no? Este periodo de gobierno de Luis XV, también conocido como el Bien Amado, estuvo caracterizado por las guerras entre Francia y diversos países europeos, por lo que el Estado francés necesitaba dinerillo, ¿no? Necesitaba un poquito de platita. ¿A qué recurrió Luis XV? A la vieja receta del aumento de impuestos, nunca a la reducción del gasto, ¿no? O sea, el tipo necesitaba dinero, ¿qué hizo? Dijo, bueno, a ver, aumentemos impuestos, no vamos a reducir lo que gastamos, vamos a aumentar los impuestos. Dicho así, Luis XV era más argentino que Maradona, digamos, no reducía los impuestos, no reducía los gastos bajo ningún punto de vista, y el tipo aumentaba y dele aumentaba impuestos. Bien, la cuestión es que esa carga fiscal recaía siempre sobre las espaldas del tercer estado, es decir, de la burguesía, del campesinado, el sector que padecía estos impuestazos, digamos. Y que encima eran sectores totalmente excluidos de la participación política, marginados, no podían ni siquiera expresarse libremente en contra del monarca, ¿no? Esto hemos ya hablado algo en el episodio anterior. Ya avanzado en el tiempo, año 1774, muere Luis XV y va a asumir su nieto, Luis XVI. Periodo en el que el descontento de la sociedad francesa fue en aumento, porque las dificultades financieras de la monarquía eran cada vez mayores, y los asesores de Luis XVI, de apellido Turgot y Necker, estos asesores, consideraban que para salir de esa situación era fundamental que el Estado recaudara más de lo que gastaba. O sea, fíjense la ideología, ¿no? Recaudar más de lo que se gasta, no gastar menos de lo que se recauda. No. Hay que recaudar más. ¿Qué hicieron los tipos? Nuevamente aumentaron las cargas fiscales, los impuestos, sobre todos los estamentos de la sociedad. Pero esta situación va a ser la que va a generar un fuerte malestar en los sectores aristocráticos, sobre todo, ya que históricamente habían estado exentos del pago de impuestos. Entonces los tipos saltaron con todo. Y para colmo de males, la situación ya venía tensa. Como decimos en Argentina, los ánimos estaban caldeados, ¿no? La situación estaba caliente, porque el proceso de la Ilustración había comenzado a sembrar las semillas de enojo y de descontento hacia las monarquías absolutistas en general, y particularmente en Francia, ¿no? Recordemos, por ejemplo, el cuestionamiento a la soberanía divina, ¿no? Pero lo que va a iniciar el lío, por así decirlo, la gota que va a rebalsar el vaso, mejor dicho, fue el intento de establecer un impuesto universal sobre la tierra, llevado a cabo por el ministro de Luis XVI, Charles Alexandre de Calonne. Ahí los nobles dieron rienda suelta a su rechazo y a su rebeldía, se negaron rotundamente a aceptarlo, y no solo eso, sino que en cada rincón del reino los nobles presentaron reclamos por medio de las cortes de justicia de las provincias. ¿Qué decían a todo esto desde el gobierno? Los ministros de Luis XVI intentaron persuadir, convencer a los nobles sobre la necesidad de realizar un esfuerzo económico que permitiera, en cierta forma, contribuir con el Estado y afrontar los gastos cada vez mayores que el Estado tenía, ¿no? Sobre todo usaron como pretexto el contexto internacional, los compromisos militares exteriores que tenía Francia en esos momentos, como por ejemplo el apoyo a las 13 colonias de Norteamérica en la lucha por su independencia de Inglaterra, una histórica enemiga de Francia, ¿no?
Pero los nobles no cedieron terreno, nada de perder privilegios, señores, así que exigieron la convocatoria de los Estados Generales. ¿Qué eran los Estados Generales? Era una asamblea extraordinaria en donde participaban representantes de todos los estamentos de Francia, es decir, la nobleza, el clero y el famoso tercer estado compuesto por burgueses, por campesinos y por obreros urbanos. Esa convocatoria a los Estados Generales solo podía hacerla el rey para establecer alguna decisión importante y en muy pocas ocasiones podía ser solicitada por parte de los estamentos, ¿sí? Para presentar reclamos al monarca. Resulta que ningún rey francés desde el año 1614 había convocado a los Estados Generales. Pero por esas cosas de la historia, como siempre digo, el 8 de agosto del año 1788, ante la resistencia firme del sector más privilegiado, es decir, de la nobleza, el rey Luis XVI accedió a permitir la reunión de los Estados Generales para el mes de mayo del año siguiente, es decir, para mayo del año 1789. Desde entonces, y previamente a la reunión de los Estados Generales, en distintos puntos del reino se redactaron una cosa así como cuadernos, libros de quejas para presentar al rey. Imagínense ustedes, miles y miles de cartas y reclamos fueron apareciendo, ¿no? Y paralelamente se comenzó a elegir a representantes de cada estamento para asistir al tan esperado encuentro, ¿sí?, de los Estados Generales. Y allí, en ese contexto, en una de las demandas más importantes que expresaron esos representantes fue el establecimiento de una constitución liberal que justamente limitara el poder del monarca. Y en este punto de la historia, sin la Revolución Francesa iniciada como tal todavía, para que ustedes vayan ubicándose, va a pasar algo increíble. Resulta que los nobles, en sus reclamos para no perder privilegios, buscaron algún aliado. Y ese aliado fue la burguesía. Juntos, nobles y burgueses buscaron presentar un frente común para cuando se reunieran en los Estados Generales, ¿no? La misma burguesía que hacía algunos siglos se había aliado con el monarca para terminar con los señores feudales en varias partes de Europa, ahora se unía a los nobles para terminar con el monarca. Contado así parece una crónica de una muerte anunciada, ¿no? La nobleza también iba a terminar sucumbiendo a esa alianza y la burguesía se iba a alzar finalmente con el triunfo político. El tema es cómo pasó todo esto. Ese impulso inicial de los nobles va a encender la mecha también de la rebelión burguesa, ¿no? Pero cuando se iniciaron los Estados Generales, los integrantes de la nobleza perdieron el control del proceso y también la dirección de esos debates políticos que querían dar, tanto es así que van a quedar en manos de los burgueses. Para colmo, ya vamos a ver el cómo, no se desesperen. Para colmo de males, digo, rápidamente apareció el pedido también de los cuerpos de la reunión para que la asamblea sesionara como una cámara única y no por estamentos, ¿sí? Ante lo cual la nobleza salió claramente perjudicada porque eran menos, estaban en minoría, estaba en desventaja numérica, digamos, a la hora de la votación con respecto a los demás representantes del tercer estado. Y desde ahí, los sectores burgueses más poderosos comenzaron a liderar con firmeza, por así decirlo, el escenario político de Francia. Pero la revolución en sí no comenzaría ni con la nobleza ni con la burguesía como principales actores, sino más bien con los sectores populares que formaban parte del tercer estado. A ver, si bien la dirección política del proceso estaba en manos de nobles y burgueses, los campesinos, los artesanos, tenían sus propias razones para alzarse en contra del orden vigente, ¿no? en esos momentos. Dado sobre todo también a que eran los grupos más perjudicados por este aumento constante de impuestos, por estas crisis económicas, crisis financieras, etcétera, etcétera. Y fueron justamente los integrantes de este sector, el sector popular del tercer estado, quienes el 14 de julio del año 1789 hicieron sentir sus reclamos de manera impactante, digamos. Una multitud de hombres y de mujeres de diversos oficios, artesanos, maestres, tenderos, empleados, tomaron por asalto la Bastilla, la cárcel de la ciudad de París, un símbolo del absolutismo y también de la arbitrariedad del régimen monárquico, ¿no? Ya que ahí adentro eran apresados, eran encarcelados todos aquellos disidentes y opositores al rey. Los integrantes de ese grupo social
eran llamados de manera despectiva como los sans-culottes, es decir, los sin calzas. Y ustedes dirán, ¿por qué ese nombre? ¿Por qué los tipos del tercer estado, los sectores populares que fueron a alzarse, que fueron a tomar las Bastillas, eran llamados los sans-culottes? Porque los muchachos de la aristocracia, de la clase alta, de la nobleza, usaban una especie de calzas cortas, muy apretadas, un estilo cancán, digamos, ¿no? Para que ustedes se den una idea, siguiendo la moda del momento, mientras que los hombres del pueblo llano, por así decirlo, los integrantes del tercer estado, solo llevaban pantalones largos, sin calza, sin culotte, por eso el nombre de sans-culotte, ¿no? Ahora, ¿qué tuvo de especial y de simbólico la toma de la Bastilla? ¿Por qué se considera ahí el inicio de la Revolución Francesa? Bueno, en realidad fue más simbología que otra cosa. En esos momentos en la Bastilla había muy poca gente detenida. Algunos autores incluso hablan de no más de una decena de detenidos, o sea, no más de 10, 15, 20 personas. Estamos hablando de un número muy reducido, pero hay un consenso, digamos, en la comunidad académica en donde se dice que el asalto a la Bastilla fue para buscar armas. Otros historiadores aseguran que fue para demostrar el poder del pueblo sublevado en contra del poder real, ¿no? Ir a tomar por asalto el lugar en donde eran apresados aquellos que se quejaban. Entonces, vamos a asaltar, vamos a tomar, vamos a hacernos dueños de este símbolo de la arbitrariedad y del poder real, ¿no? Entonces, ese significado más simbólico que otra cosa, va a ser el puntapié inicial para el inicio de la Revolución Francesa. Al mismo tiempo, después de iniciada la toma de la Bastilla, se van a empezar a producir revueltas en París, en las zonas rurales de Francia. Ahí los campesinos y los siervos van a iniciar también su propio alzamiento, van a empezar disturbios, saqueos, incendios a varios castillos de la nobleza, van a destruir documentación que acreditaba el poder político y económico de ese grupo privilegiado, ¿no? Y tanto va a ser el miedo, el estupor que causó en la aristocracia francesa todo este movimiento, que desde su óptica, obviamente, lo llamaron el Gran Miedo. Imagínense ustedes lo que debe haber sido, ¿no? A partir de entonces comenzó poco a poco a derrumbarse la estructura que sostenía el sistema feudal de la Francia monárquica. Empezaba así el final del antiguo régimen. Y para no caer en el intento de resistir, muchos nobles, muchos clérigos huyeron de Francia, tuvieron que abandonar el país para tratar de reagruparse y conspirar desde el exterior contra este movimiento revolucionario que ya había empezado. Y desde que todo esto inició, ¿sí? Desde que todo esto empezó a suceder dentro de la Asamblea de los Estados Generales, los burgueses comenzaron a imponerse y empezaron también a surgir nuevas cuestiones. Y se conformaron también así diferentes facciones, tanto dentro como fuera del recinto. Uno de los temas centrales del debate fue la posibilidad de la instauración de un nuevo régimen de gobierno sobre la base de una constitución, como lo decía anteriormente, ¿no? Y allí las posiciones oscilaban, digamos, entre los grupos moderados, que proponían la conformación de una monarquía parlamentaria, y los grupos radicales, que eran partidarios del establecimiento de una república basada en el sufragio universal. ¿Qué hay de común entre ambas posiciones? Es que estaban de acuerdo en una mirada en que en cualquiera de los dos casos, digamos, la continuidad de la monarquía absolutista encarnada en la figura de Luis XVI resultaba prácticamente imposible de sostener. Además, va a empezar a debatirse si se debía mantener el régimen feudal basado en los privilegios de la nobleza también. Y en todo ese marco, la agitación popular, tanto en el campo como en la ciudad, va a condicionar a los estados generales y va a permitir que se fueran discutiendo y en cierta manera también imponiendo ciertas transformaciones que hasta hacía muy poco tiempo parecían imposibles de plantear, ¿no? Si vos hablabas en contra de la monarquía y del rey, eras apresado en la Bastilla. Bueno, ahora estamos discutiendo justamente eso, estamos hablando en contra de la monarquía absoluta en una asamblea en donde el rey está también ahí de cuerpo presente, ¿no? De hecho, ahí en esta época va a ser cuando surja la concepción de la izquierda y de la derecha a nivel político, ¿no? Porque estaba el monarca sentado en el centro de la asamblea, a su derecha tenía los grupos más conservadores y a su izquierda tenía los grupos más radicalizados, ¿no? De ahí surge esto de la izquierda revolucionaria y la derecha conservadora, que después en la historia se va a ir cambiando, porque a la izquierda del rey, la izquierda revolucionaria en esos momentos, eran los sectores populares, era la burguesía que estaba buscando acabar con el rey.
Y después esa burguesía, con el paso de los años, sobre todo en el transcurso del siglo XIX, del siglo XX, se va a convertir en la derecha, digamos, en el sector conservador que no quiere perder poder. Entonces, bueno, ahí hay una lógica dialéctica muy, muy interesante de analizar, que podemos analizar en otro episodio. Simplemente mencionar que allí surge esta diferenciación entre la izquierda y la derecha, ¿no? Pero bien, como decía, en los Estados Generales se estaba dando esta charla, este debate sobre el fin de la monarquía absolutista, ¿no? El tema era ver qué ponemos después de eso. Finalmente se va a terminar formando el primer órgano de gobierno post-revolucionario, por así decirlo, que fue la Asamblea, en donde poco a poco se van a empezar a establecer y a colocar sobre la mesa las pretensiones y los intereses de los burgueses, de los sectores burgueses. De una reunión de los Estados Generales a una asamblea que iba a sesionar como único cuerpo, ¿sí? Perdiendo de esta manera un gran protagonismo la nobleza. Esa nobleza que había buscado ayuda en los sectores burgueses ahora termina siendo desplazada por los mismos sectores burgueses, ¿no? O sea, tipos que van por el control político. Y con este sector, con la burguesía como un sector fuerte dentro de la asamblea, sumado a un pueblo movilizado, en la forma en la que se había movilizado, la voz de los sectores burgueses va a tomar una gran importancia, una gran relevancia. Y una vez que la reunión de los Estados Generales se transformó en una asamblea, y después también de intensos debates, el 27 de agosto de 1789 se sancionó la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, lo que se considera la base de los actuales derechos humanos, ¿no? Pero, ¿qué tenía de especial esta declaración? Bueno, resulta que contenía 17 artículos en donde, a grandes rasgos, establecía la libertad y la igualdad de todos los hombres ante la ley, la posibilidad de acceso a los cargos públicos para todos los ciudadanos, la libertad de conciencia, la libertad de prensa, la inviolabilidad de la propiedad privada. No estamos hablando de una declaración de corte liberal, claramente, o sea, cambiaba el estatus jurídico del hombre, pasaba de ser un súbdito que solo obedecía y sin derecho a participación política a un ciudadano con voz y voto, a una persona que puede elegir y que puede ser elegida como gobernante. Un cambio radical en la naturaleza jurídica del hombre. E insisto con esto, del hombre, solamente del hombre, no se incluyó ahí a las mujeres, lo cual va a dar inicio también, años después, a la primera ola del feminismo, con la famosísima Olympe de Gouges a la cabeza, ¿no? Reivindicando los derechos femeninos al respecto, ¿no? Si ustedes quieren, armamos un episodio especial sobre este tema porque me parece verdaderamente interesante y bueno, no quiero perder el foco del proceso revolucionario en estos momentos, ¿no? Pueden sugerir el tema, me escriben por Instagram, ahí nos encuentran como Historia en Podcast y me mandan un mensajito, che, me interesaría muchísimo que te metas un poquito más en este tema de la primera ola del feminismo que surge en la Revolución Francesa, ¿no? Bien. Una vez realizada esta declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, la mayor parte de los integrantes de la asamblea sostenía que la forma de gobierno a la cual se debía mutar, digamos, era la monarquía constitucional. Es decir, se apoyaba la idea de que el rey siguiera gobernando, pero con ciertos límites que serían marcados por la asamblea y por una constitución. Pero obviamente, la negativa de Luis XVI, del rey francés, fue contundente. Se negó a aceptar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en primera instancia, dándole mayores argumentos y mayor legitimidad, por así decirlo, a la minoría de demócratas radicalizados que eran partidarios de establecer un nuevo gobierno que contemplara una participación política ampliada, ¿no? Que incluyera también a los sectores populares. Entonces allí comienzan a surgir al menos tres posiciones respecto a las decisiones políticas, ¿no? A los lineamientos políticos, digamos. Vamos a tener posiciones conservadoras, posiciones moderadas y posiciones radicales. Los conservadores, también conocidos como los cistercienses, porque se reunían en el convento de monjes de la orden del Cister, estaban más alejados del pueblo llano, de estos famosos sans-culottes que les decía anteriormente, y estaban más cercanos a la alta burguesía, algunos sectores de la aristocracia. Por eso su propuesta era la de organizar una monarquía constitucional. Ahí se agrupaban figuras como Lafayette, como uno de los
principales representantes del grupo de los cistercienses. Después estaban los radicales o jacobinos, quienes eran los más intransigentes, es decir, defensores de las posturas más extremas para terminar con el asunto de raíz, de ahí el nombre radical, ¿no? Estos tipos defendían la conformación de una república con un gobierno central que permitiera ciertas reformas en favor de los burgueses y de los sectores populares también. Claramente eran antimonárquicos y buscaban llegar a la soberanía popular, y el principal representante fue Maximilien Robespierre, del cual hablaremos también un poquito más adelante. Y también dentro de los sectores radicales estaban los cordeleros, quienes tenían una ideología democrática y radical y pertenecían al club de los cordeleros que se reunían en el convento de Cordeliers. El principal representante de esta vertiente va a ser Georges Danton, que también vamos a retomarlo más adelante. Y por último, las posiciones moderadas, lideradas por el grupo de los girondinos, llamados así porque provenían del departamento francés de la Gironda, compuesto por varios diputados provenientes sobre todo de la burguesía provincial de estos grandes puertos costeros. Estos eran un grupo político mucho más moderado que los dos anteriores y además federalista. Uno de los principales líderes fue Jacques Brissot. Con todo este panorama, la Asamblea, en el año 1791, aprobó finalmente una constitución que proclamó una monarquía parlamentaria, consagrando así el final del absolutismo e instaurando un régimen de gobierno basado en la división de poderes. O sea que políticamente la ideología de la Ilustración había comenzado a calar y había tenido sus consecuencias en el proceso revolucionario francés. Ahora, ¿quién ganó con todo esto? Claramente el sector burgués, ese sector burgués moderado, que llegó a celebrar la organización de un sistema parlamentario, pero manteniendo la institución de la monarquía. Pero eran esos mismos sectores los que no querían extender el sufragio a los sans-culottes, por ejemplo, sin permitir tampoco la creación de una república como pretendían los jacobinos, ¿no? A todo esto ustedes se preguntarán, ¿qué pasaba con el rey? ¿Qué función tenía? Bueno, en realidad el rey Luis XVI asumía una posición oscilante. Algunas veces se pronunciaba en contra del proceso iniciado en los Estados Generales, pero al mismo tiempo no se manifestaba abiertamente contrario a todos los sectores sociales porque era consciente de que había más grupos radicalizados que otros y no le convenía quedar completamente aislado. No nos olvidemos que los sectores más radicalizados querían la destitución definitiva del monarca, ¿sí? Entonces, yo me lo imagino a Luis XVI apoyado así en el escritorio con una mano en la cabeza diciendo, ¿para qué convoqué los Estados Generales? ¿Para qué me metí en esto? Ahora el absolutismo monárquico está llegando a su fin culpa de esta decisión de aceptar la convocatoria a los Estados Generales, ¿no? Y bueno, va a ser en esos momentos cuando varias potencias europeas comenzaron a organizarse para frenar las repercusiones de este proceso político que se había iniciado en Francia. Potencias como Inglaterra, como Prusia, como Austria, se van a mostrar preocupados, sobre todo sus sectores sociales privilegiados, eran los que más miedo tenían de que pudieran llegar a proyectarse sobre sus países, sobre sus reinos y sobre el resto del continente en general, las características de esta nueva constitución francesa, ¿no? Así que Francia comenzaba a ser sospechada, mirada de reojo, digamos así, por el resto de los países europeos, sobre todo en aquellos en donde la monarquía absolutista seguía teniendo un gran peso. Pero esas no iban a ser las únicas sospechas. ¿Qué sucedía? Pasaba que en el orden interno francés, muchos integrantes de la asamblea, sobre todo los antimonárquicos, sospechaban que el rey mentía cuando decía aceptar y permitir una monarquía constitucional. Entonces, los tipos hicieron correr el rumor desde los primeros meses del año 1791 de que el monarca estaba planeando en realidad una fuga para sumarse a los exiliados franceses que conspiraban desde el exterior a favor de la monarquía y bueno, querían derrotar el proceso revolucionario, ¿no? Al fin de cuentas, todos los rumores eran ciertos. El rey definitivamente había decidido fugarse del país junto con su familia. Quiso escapar a Prusia junto con su esposa María Antonieta para tratar de conspirar desde allí con los sectores monárquicos que ya se habían exiliado. Sin embargo, no tuvo la rapidez necesaria en el caso, digamos, ¿no? Y antes de cruzar la frontera fue atrapado en la ciudad de Varennes por acción de los grupos revolucionarios que habían sido alertados de tal situación por un tal Jean-Paul Marat, integrante del sector de los cordeleros, es decir, de los grupos radicalizados y antimonárquicos. Mira vos, justamente un antimonárquico viene a atrapar al rey que estaba huyendo. ¿Qué sucedió a partir de allí?
Nuevamente, crónica de una muerte anunciada, ¿no? La certeza, digamos así, de que el rey era una amenaza para el proceso revolucionario. Esto va a volver a otorgar legitimidad y respaldo a las posturas de los grupos más radicalizados y que venían exigiendo de cierta forma también la formación de una república. En julio de ese convulsionado año de 1791, los jacobinos encabezaron una manifestación conocida como la Manifestación de Campo de Marte, en donde exigieron directamente la abdicación definitiva del monarca. Pero nuevamente, los moderados de por medio negociaron con Luis XVI, quien se vio obligado a firmar su respaldo y su apoyo a la Constitución recientemente promulgada y tan tempranamente desobedecida, ¿no?, por el propio monarca. Así que nuevamente volver a empezar a barajar y dar de cero con la monarquía constitucional, aunque la estabilidad, por decirlo de alguna forma, va a durar poco y las sospechas de desconfianza hacia el monarca iban a ir en aumento, iban a ir profundizándose. Paso seguido se iba a iniciar la hecatombe. Ante la amenaza de las potencias europeas con invadir Francia, sobre todo la amenaza de Austria y de Prusia, va a llevar a que los sectores más radicalizados de la Asamblea sostuvieran la necesidad imperiosa, digamos, de llevar aún más allá el proceso revolucionario, enjuiciando a Luis XVI y declarando la guerra a las potencias extranjeras que estaban en cierta forma confabuladas contra Francia. Los tipos dijeron, los sectores radicalizados dijeron, basta del rey, hay que enjuiciarlo, se quiso escapar, desobedeció la Constitución, lo tuvimos que obligar a firmar, andá a saber qué puede llegar a hacer y encima los de afuera nos quieren venir a atacar. Que vengan, que acá los vamos a estar esperando y si no vamos nosotros, digamos, ¿no? Se plantaron de manos, como se dice en el barrio, como se dice en el potrero en Argentina, ¿no? Y acá van a jugar un papel central los jacobinos, ya que fue mediante su presión, su postura, su impulso, que la Asamblea finalmente le declaró la guerra a Austria el 20 de abril del año 1792, para lo cual se va a convocar a una leva militar, ¿sí? a un empadronamiento militar para ir a combatir a las fronteras contra las potencias extranjeras antirrevolucionarias. Y menos de 4 meses después, el 10 de agosto de 1792, se produjo un asalto a la residencia del rey, el famoso Palacio de las Tullerías, hecho tras el cual se va a abolir definitivamente la monarquía y se va a establecer una comuna popular como forma de gobierno transitoria, mientras se convocaba a una convención nacional para definir las nuevas medidas y los nuevos rumbos a seguir. Esa comuna popular va a convocar una convención, ¿sí?, para revisar la Constitución de 1791 y proclamar un régimen republicano sin la presencia ya del rey. Esa convención empezó a sesionar en septiembre, el 21 de septiembre de 1792, y ahí adentro también van a existir estas diferencias políticas bien marcadas de las que venimos hablando ya hace un rato, ¿no? Por un lado los girondinos, nuevamente los moderados, que querían conservar la Constitución de 1791. Por otro lado estaban los montañeses, que en realidad provenían del club de los jacobinos, pero que recibían ese nombre de montañeses porque en el recinto de la Asamblea ocupaban los puestos superiores, ¿no? Una especie de peldaños que se los conocía como la montaña, era lo que estaba más arriba. Entonces, de ahí el nombre, los montañeses. Y este grupo era el más radicalizado, el defensor de los cambios más revolucionarios, digamos, ¿no? Y proponía la organización de una república con un gobierno centralizado que fuera, en verdad, el encargado de conducir el proceso revolucionario y de esta forma detener las conspiraciones. Y por último, estaban los sectores no alineados, ni con los girondinos ni con los jacobinos, estos jacobinos montañeses, ¿no? Y este tercer grupo estaba formado por quienes tenían una posición pendular, oscilante, digamos, y que sus decisiones variaban, sus posiciones variaban en realidad, según las circunstancias y la correlación de la fuerza, ¿no? Para quienes me escuchen de Argentina, podríamos decir que acá este grupo sería el Sergio Massa de la Revolución Francesa, ¿no? Un tipo, un caretón bárbaro que iba y venía, un panqueque le decimos, ¿no? Se va a dar vuelta una veleta, de acuerdo a donde va el viento, va a tener su posición. ¿Qué sucede? Ahí nomás, el 25 de septiembre de 1792, la Convención Nacional va a proclamar oficialmente la República. ¿Y qué pasó después? Se anularon
automáticamente todos los privilegios nobiliarios. Se terminó con la nobleza, ¿sí? A partir de ahí se van a imponer cambios culturales muy profundos, se va a implantar el matrimonio civil, se reformó el calendario, y acá hay algo muy importante, ya que se cambió la denominación de los meses y el número de los años, tomando como referencia el 22 de septiembre de 1792 como primer día, fecha del equinoccio de otoño en el hemisferio norte, y eliminaba también todas las referencias religiosas que se encontraban dentro del calendario tradicional, del calendario gregoriano, digamos, ¿sí? Y muy probablemente se preguntarán qué pasó con el rey, ¿no? A ver, yo imagino desde aquí que ustedes preguntan eso, ¿no? Porque uno cuando guiona el episodio lo hace pensando en esta interacción ficticia, ¿no? O no tan ficticia que estamos teniendo, ¿no? Lo cual no deja de ser maravilloso. Es como un aula extendida a través de un micrófono acá y un aparato reproductor de audio ahí del otro lado. Bueno, yo imagino que ustedes se estarán preguntando, ¿qué pasó con el rey? Bueno, si ustedes se imaginan eso, lo respondo, y si no se lo imaginan, imagínenselo, porque si no puedo seguir con el guión del podcast. Bueno, en fin, el rey, luego de ser detenido en Varennes, justo antes de conseguir fugarse de Francia, había sido obligado a reconocer el mandato de la Asamblea y de la nueva Constitución. Pero en los últimos meses de 1792, una vez ya declarada la República, los montañeses tomaron el poder e impulsaron un juicio a Luis XVI por justamente sabotear el proceso revolucionario, ¿no? Así, en 1793 se llevó a cabo el proceso judicial en donde un rey encarcelado en la Torre del Temple esperaba el triunfo del sector moderado, mientras que los más radicales querían llegar hasta las últimas consecuencias para evitar justamente la reorganización del régimen monárquico. Algo muy particular aquí es que durante el juicio, Luis XVI nunca fue nombrado con su nombre de realeza, es decir, como Luis XVI, sino como Luis Capeto, sin mención a sus títulos nobiliarios. Finalmente, con una votación que arrojó 383 votos a favor contra 334 en contra, se estableció una sentencia firme y categórica. Luis XVI debía ser ejecutado. El 21 de enero de 1793, ante la mirada estupefacta de los nobles de Francia y del resto del continente también, ¿por qué no?, el monarca Borbón fue guillotinado. La Revolución Francesa daba de ese modo un paso absolutamente inédito y además irreversible, ¿no? Y desde ese momento los montañeses, este sector de los jacobinos más radicalizados, ratificaron que podían manejar y hacerse cargo del control del gobierno. A mediados de ese año, estamos hablando de 1793, la Convención sancionó una nueva constitución para organizar institucionalmente la República. ¿Quiénes se hicieron cargo del control político de la Convención y del primer gobierno de la República? Los jacobinos radicalizados, los montañeses, en donde encontramos figuras claves como Maximilien Robespierre, Marat, Louis de Saint-Just, George Danton, entre tantísimos otros. Figuras que representaban una verdadera alianza entre la burguesía y los sectores populares urbanos, ¿no? La que sí había quedado ya desligada de toda decisión era la nobleza. Por eso este gobierno buscó impulsar de manera definitiva los cambios más ambiciosos y más profundos de la Revolución Francesa, ¿no? Esta república, creada en 1793, se va a organizar con nuevas instituciones, como por ejemplo los tribunales populares, para juzgar y para condenar a los cómplices de la monarquía, y no solo los cómplices, sino también a los conspiradores que pretendían una restauración monárquica o que criticaban el ímpetu transformador del nuevo gobierno. En ese aspecto va a empezar un periodo conocido como el Terror, que fue titulado así por los opositores a los jacobinos, opositores también a la República, etapa en donde la guillotina, ¿sí?, este instrumento de muerte, se va a convertir en todo un símbolo, ¿no? Persecuciones, condenas a muerte a mansalva empezaron a producirse. El terrorismo jacobino buscó, y casi diría que logró, purgar de opositores a la Francia republicana, digamos. Y entre la creación de nuevas instituciones estuvo la aparición de comités que tenían como función la aplicación o la ejecución de las acciones del gobierno republicano. El más famoso de todos los comités fue el Comité de Salvación Pública. ¿Qué nombre? Comité de Salvación Pública, la institución más importante del momento, porque estaba conducido por la figura más significativa del jacobinismo, que era Robespierre, encargado desde allí de tomar todas las decisiones estratégicas
vinculadas a la política interna de Francia, de la Francia republicana, digamos. Y paradójicamente, o no tanto, ¿sí?, las acciones de este Comité de Salvación Pública terminaron despertando el enojo y la oposición de varios sectores de la burguesía y de la ya casi desaparecida nobleza, que tenían pretensiones políticas diferentes, digamos, ¿no? Pero las quejas más notorias fue sobre la creciente inflación que atravesaba Francia, sobre todo en los alimentos, y particularmente el aumento del precio del pan, aspecto que perjudicaba sobre todo a los sectores populares que apoyaban tanto a la República como a los jacobinos. Entonces, poco a poco comenzó a desgastarse esa alianza. Por más que Robespierre intentó controlar los precios, penar, multar a quienes lo subían, pero asimismo las medidas no dieron resultado y la alianza entre jacobinos y sans-culottes se terminó debilitando al punto del quiebre definitivo. Y así llegamos a la famosa reacción de Thermidor. ¿Qué era Thermidor? Thermidor era un mes del calendario revolucionario que va a llegar con problemas para los jacobinos, ya que el 9 de ese mes, el 9 Thermidor, equivalente al 27 de julio de nuestro calendario, se produjo un golpe destituyente en donde los opositores a Robespierre y los opositores a los jacobinos consiguieron la fuerza suficiente para desplazarlos del poder, iniciando así un periodo de reacción violenta contra las acciones que habían llevado a cabo los diferentes comités, sobre todo el de salvación pública a cargo de Maximilien Robespierre. Esas nuevas autoridades que van a tomar el control ordenaron la ejecución de quien consideraban el primer responsable. Estamos hablando de Robespierre, el mismo Robespierre, digamos, ¿no? Y varios también de sus seguidores y colaboradores. El tipo va a terminar muriendo de la misma forma en la que había llevado a la muerte a miles de opositores, en la guillotina. Terminó perdiendo la cabeza. Y así, con estos hechos, se llegó al final de la etapa más radical de la Revolución Francesa y desde allí comenzó a debilitarse la participación popular en las acciones de gobierno. Entonces, ¿qué pasó después de este famoso golpe del 9 Thermidor? Primero, muchos aristócratas exiliados volvieron a Francia. Los sectores jacobinos y montañeses fueron reprimidos y silenciados. Se van a reinstalar algunas formas, algunas tendencias en las acciones de gobiernos que se relacionaban con el antiguo régimen. Pero aún así la revolución continuaba en vigencia, ¿no? Esta nueva etapa se va a volver a reemplazar la Constitución. Había empezado una etapa conservadora, por decirlo así, en la Revolución Francesa. Se va a suprimir el sufragio universal y se va a pasar a un voto censitario, solo garantizado para aquellas personas que eran propietarios de tierras y de bienes. Se va a instalar, paso seguido, a nivel político, un poder ejecutivo de 5 miembros, ¿sí?, y un poder legislativo bicameral integrado por la famosa Cámara de los 500 y también por el Consejo de Ancianos. El ejecutivo de 5 miembros recibió el nombre de directorio y en la práctica ejercía el control total de los asuntos políticos. Régimen de gobierno que va a estar vigente desde 1795 hasta el año 1799. En todo ese periodo, la principal preocupación del directorio de este nuevo órgano de gobierno fue la cuestión externa, los conflictos externos, la guerra con las potencias monárquicas. Y en ese contexto de guerras externas va a aparecer una figura clave, la figura de un oficial nacido en Córcega, quien tuvo una magnífica actuación en los diferentes frentes de batallas externos, como era la preocupación del directorio, aun cuando quiso ser alejado a propósito de los círculos de poder de la política de Francia, ¿no? Estamos hablando del gran Napoleón Bonaparte, el cual será el encargado de dar un golpe político fundamental en la historia de Francia y en la historia de Europa el día 18 del mes de Brumario, ¿sí? El golpe del 18 de Brumario correspondiente al 9 de noviembre del año 1799 de nuestro calendario, en donde se va a iniciar una nueva etapa política dentro de la historia de la Revolución Francesa, etapa del consulado, metiéndose así Napoleón de manera activa y protagónica absolutamente en los asuntos políticos internos de Francia. Porque a ver, ¿qué pasa? Si bien el consulado era en realidad un triunvirato, es decir, un poder ejecutivo tripartito de 3 personas, con 3 partes, Napoleón va a lograr ser nombrado primer cónsul, llegando poco a poco a convertirse en emperador de Francia en el año 1804. Pero para repasar toda
toda la historia de Napoleón, les recomiendo escuchar, si no lo han hecho, el episodio número 100, el episodio especial, el episodio 100 de nuestro podcast, en donde profundizo particularmente en Napoleón y en su acceso al poder y sus acciones como emperador de Francia hasta su final. Es imperdible ese episodio 100, es uno de los más escuchados de esta sexta temporada y desde ahí ya continuamos con esta línea de la Revolución Francesa. Así que, queridos amigos, hasta aquí el episodio de hoy. Si quieren saber cómo termina esta historia, digamos, hemos analizado la Revolución Francesa, les diría que en profundidad, como muy pocas veces analizamos algo con tanta profundidad, y para ver la parte final, ¿sí? Ya la etapa napoleónica de la Revolución Francesa, les recomiendo escuchar el episodio 100 porque ahí está también analizado en lo que fue un episodio magnífico de esta sexta temporada. Al menos así me lo han hecho saber ustedes, queridos amigos y oyentes. Hasta aquí el episodio, les recomiendo que se pasen por nuestro Instagram, Historia en Podcast, y si quieren, si lo desean, si pueden, es para nosotros de gran ayuda su colaboración económica. Si bien Historia en Podcast es un proyecto de divulgación histórica totalmente gratuito, que lo pueden escuchar en todo el mundo, que de hecho se escucha en más de 70 países, es gratuito, es la base, el pilar fundamental de nuestro proyecto. Pueden, y es de gran ayuda, acercar una contribución económica a través de cafecito.app o a través de PayPal. Si nos escuchan desde el exterior, desde un país que no sea Argentina, encuentran los links en el enlace que les dejo aquí en la descripción de este episodio. Queridos amigos, hasta aquí el episodio de hoy. Ha sido verdaderamente un gran placer tenerlos nuevamente allí del otro lado. Hasta un próximo encuentro. Chao, muchas gracias.